Radio Educativa de Venezuela presenta Protagonistas. El lado humano de nuestro invitado detrás del micrófono. Bienvenidos a su programa Protagonistas. Este espacio sale todos los lunes a las 4 de la tarde por la señal de Radio Educativa de Venezuela. También nos pueden seguir por las redes sociales, en Twitter, @REVenezuela1, en Facebook y por el canal de Radio Educativa de Venezuela de YouTube. A propósito de celebrarse este 27 de junio, el Día Nacional del Periodista, quisimos traer aquí a nuestro espacio a un periodista con 30 años en la profesión, que ha pasado por todos los medios, impreso, radio, televisión, redes. Me imagino que en algún momento trabajó en las redes sociales, ahora que estamos en redes sociales, y quisimos traerlo. Bienvenido, Carlos Patatín, a el espacio Protagonista. Muchas gracias por ser protagonista de este programa Protagonista. Ahora sí me siento protagonista. Ay, qué bueno. Tú eres el protagonista de hoy. Quisiéramos saber, primero, ¿cómo fueron esos inicios en el periodismo? ¿Quisiste ser periodista? ¿Te inspiraste en algún personaje en específico? ¿O de repente te dijiste, no, yo quiero ser periodista y te inscribiste? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo siempre he tenido inclinación hacia la poesía. He escrito poesía, incluso publiqué 2 folletos de poesía gracias a la Federación de Centro, sin estar estudiando en la Universidad Central todavía, la Federación de Centros Universitarios de la UCB. Entonces, siempre tuve esa inclinación, que no tiene nada que ver con el periodismo, pero siempre me gustaban las letras. Yo en la Central me inicié estudiando geografía, ahí cursé hasta el 7º semestre, pero pues tuve que abandonar la carrera por un tiempo porque debí ir a trabajar, porque las cosas no estaban muy buenas en la casa, había un bloqueo económico, así como el que están haciendo ahorita los gringos contra el pueblo venezolano. Contra Venezuela. Sí. Y después de ese tiempo regresé a la Universidad Central para ver qué iba a hacer con mi vida como profesional, y tuve la suerte de hablar con unas trabajadoras sociales en la facultad, y entonces ellas me dijeron que yo tenía que esperar que agarrara el RR, o esperar un tiempo prudencial, poner una carta, ¿sabes?, justificar mi traslado. Entonces el traslado era más engorroso, entonces yo esperé un año, caí en RR, y entonces hice la solicitud y me dieron el cambio para la comunicación social. ¿Qué es RR? Porque hay personas Era que reglamento de repitiente en la Universidad Central. Si uno dura 2 semestres sin pasar ninguna materia, entonces cae como irregular. A uno lo sacan por un año o le dan la opción a uno de estudiar otra carrera o que uno se defina. Entonces yo me fui por ese camino y hice periodismo. No estaba de moda el periodismo en aquel tiempo. ¿Estaba de moda? No estaba de moda, ni tampoco lo estaban utilizando como trampolín, pues, para hacer Pero después de geografía que estabas estudiando, te fuiste a comunicación social, sí, que es la carrera que se hace allá en la Central. Pero ¿por qué? Bueno, porque yo tengo las ideas mías son progresistas, de izquierda, por ahí van por estos rumbos. Es la línea. Es la línea, ¿no? Entonces, desde que entré al liceo, siempre me puse a leer. Cuando uno aprende a leer, uno define qué va a ser uno, digo yo. Entonces me gustó la corriente socialista. Aunque nunca leí a Carlos Marx, ni pienso leerlo, entonces me fui por ahí, por la corriente de la... ¿Qué leíste tú de esos grandes comunistas? No, yo leía varios, pero ahorita para que me vengan en la mente, pues han pasado varios años, ¿no? Entonces, como si tú me preguntaras, mira, ¿qué película fue la que tuviste cuando tenías 15 años? Ajá. Entonces es difícil que yo me acuerde, a menos que me haya impactado. Aunque me recuerdo que vi a María de Jorge Isaac, el colombiano. Me gustó mucho y después leí 2 veces el libro. Por decirte un ejemplo, ¿no? Pero me impactó porque me gustó bastante.
Entonces yo leía mucho periódico y ahí habían contado Robert, bueno, que esos tipos ahora cambiaron la pluma, ahora escriben distinto como escribían antes. Pero entonces Roberto Smith, Roberto Justin, hay varias plumas, Alexis Márquez Rodríguez, Fabricio Ojeda hijo, y otros tantos así, entonces me gustaban como ellos escribían. Y bueno, yo también puedo ser como son ellos. Bueno, no por ser ellos, así como por ellos, ¿no? Sino a ejercer esa profesión. Claro, y como te gustaba también la poesía, sí, quisiste, yo pensaba que quería escribir. Que la podía, bueno, ahí uno aprende mucho, porque si tú sabes poner los acentos, las comas, entonces eso ayuda. Y me fui por el periodismo. Y me ha ido bien. Porque no he cumplido con la ética y con la veracidad. Qué bueno, que son dos factores fundamentales para nosotros los periodistas. ¿Y dónde comenzaste a ejercer tu profesión? Eso es comiquísimo, porque yo me inscribí en septiembre en la Universidad Central y en agosto. Y el trimestre empezó en octubre, septiembre-octubre, ¿sí? Y me estaban entregando el carnet de la universidad, esperé un mes en la universidad y busqué pasantías y me salió unas pasantías en el Universal, en el año, no recuerdo el año ahorita. Me salió la pasantía y ahí empecé. Ahí duré como 6 años. En el Universal. En el Universal como pasante y después... ¿Y tú eres de la UCB? Yo soy de la Central, sí. De la Escuela de gloriosa Central. Y allí estuve, me dieron hasta una sección, yo hacía también una página que salía los lunes, Los Universitarios en el Universal. Era una encuesta que, dependiendo de lo que estaba ocurriendo en el país, yo iba para las universidades, distintas universidades, la Católica, la Santa María, no estaba la Santa Rosa. Habían otras universidades más. Y entonces yo iba también para la que está aquí subiendo. Ahorita no recuerdo la universidad esa. La que está por el Junquito. La Mejía. Caballero Mejía. Caballero Mejía. Luis Caballero Mejía. Sí, entonces todas esas la Universidad Experimental Caballero Mejía. Que es la UNESPO. Entonces, dependiendo del tópico, que si de repente había un problema fronterizo, entrevistábamos al fronterizo. Que si de repente había un problema con el dólar, entrevistábamos con el dólar. Claro. Dependiendo de la pauta que se presentara en la semana. Pero tuviste un inicio sí, yo digo que entré por las Grandes Ligas. Claro, entraste en las Grandes Ligas, porque el Universal en esa época era un periódico bastante... Y la competencia bastante leído, pues, y era la competencia del Nacional, claro que sí. ¿Y cómo empezaste a foguearte? Porque leyendo tu síntesis curricular, veo que tuviste cargos de directivo. Sí, bueno, en el Universal yo empecé, disculpa que te he interrumpido, en el Universal yo empecé en suceso, haciendo lo que llaman unos sucesos que hace policía, todo lo que tiene que hacer con investigaciones, los policías, los malandros, la delincuencia, todas esas cosas. Y ahí se puede decir que ahí me especialicé. De hecho, a veces uno está ahí, se me salen los mismos códigos utilizados los policías en aquel tiempo, ¿no? Oye, uno hablaba como escribía y como hablaban los policías. Entonces, para que la gente entendiera uno tenía que poner más o menos eso. ¿Pero te gustó la fuente policial? Sí, me gusta ¿Sí? más. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Pero no seguiste? No seguí porque salí de ahí del periódico. Y después me cambiaron para agricultura. Yo también hice un trabajo en agricultura como 2 años. Me cambiaron después para comunidad. Hice varias cosas. Lo que nunca me gustó fue la economía así propiamente dicha. No. Había que manejar muchos números. No, tampoco. Bueno, una vez me mandaron a hacer una nota y entonces yo confundí el fútbol con fútbol de sala. Y se volvió todo un arroz con mango. ¿Y esos cargos directivos dónde los ejerciste, Batatín? Después del Universal. Sí, después. Yo estuve ¿Cómo fue ese? Yo entré en el año 99. Entré cuando ganó el presidente Chávez. Yo entré en lo que era BENPRES, lo que ahorita debería ser UE, Agencia Venezolana Bolivariana. Ahí entré como ABN. Ahí entré como soldadito. Ahí cuando el presidente mandó a crear un periódico, entonces se llamaba El Correo del Presidente.
Ahí fui jefe de información. Nunca había sido jefe y tenía que mandar a los periodistas. Ahí duré yo hasta el año 2004. Sí, 2004. Después fui jefe de una dirección de la Alcaldía Mayor, cuando estaba Juan Barreto, se llama la Dirección de Coordinación Comunitaria. Tuve de directivo también en ANTV, a la Canal de la Asamblea. La Canal de la Asamblea. Ahí fue jefe de Tuviste información. Tu experiencia entonces en televisión. Sí, también yo estuve en radio, empezando cuando estaba en el Universal. Yo me iba directo para Radio Continente, que es lo que llaman la calle La Perla, ¿no? A Chacao. En Chacao. Yo trabajaba ahí con Rosita Caldera. Ella tenía un programa que se llamaba Tribuna Abierta, donde entrevistaban a la gente. Y servías de producción, de productor. Yo era productor. Llevaba el café y también escribía y... Claro, la ayudabas ella todo. en la producción del programa. Exactamente, ahí. A eso también me gustó mucho la radio. Ahí. Claro, yo hablé una vez, como 2 o 3 veces por radio, porque le hice un quite a la Olinta Delgado, creo que se llamaba la otra conductora que estaba con Rosita. Entonces, bueno, yo ahí todo nervioso y ahí le eché para adelante. Y me gustó. Entonces de ahí salía para la Universal. Y así fue. Y donde había chance. Ahí, inclusive que yo cuando hacía policía en el Universal, los fines de semana yo escribía para los varios periódicos de la región. Nosotros los periodistas teníamos esa... Mata al tigre. Sí. Entonces yo hacía la guardia para el Universal sábado y domingo y hacía notas para el Aragüeño, para el Periodiquito, para el Carabobeño, y uno que llamaban el Regional y el de Barquisimeto, el Impulso. Entonces cuando yo hacía guardia salía bien boleado. Claro. Sí, salía como claro, con porque 120 trabajabas bolos. en varios... Sí, pero como nada más los dices fines de tú. semana porque me pedían, oye, dame la guardia, entonces yo le hacía la guardia. Tú eras un avance. Sí, no, y siempre me gustó. Un avance. Y cuando llegué a la Universal, me gustó fue más la Universal porque ahí estaba Fabricio Ojeda, el hijo, Fabricio Ojeda. Y entonces él también hacía sucesos. Y él tiene una manera muy rica de escribir. Y entonces él fue mi tutor de pasantía y todo esto. Y entonces me emocioné más tratando de conocer más su estilo y te enamoraste del periodismo, Batatín. Sí, te enamoraste. definitivamente. Sí, me gusta. Fue una pasión que, porque yo creo que empezó a incrementarse en la medida en que ibas ejerciendo en varias... Porque uno puede ser... Yo siempre he tenido entendido que el periodismo es el periodista es el intermediario entre el pueblo, la comunidad y el poder. Y el poder. Puede ser el poder central, el poder regional, el poder municipal, pero uno está en el medio como mediador. Como mediador. Para denunciar también las cosas que pasan y también las cosas buenas. Porque esa era otra cosa. Tú no puedes estar todo el tiempo denunciando. También hay que decir las cosas buenas y las bondades que tienes que reconocer cuando se está haciendo. Cuando uno es ético y tiene la moral periodística. La ética ante todo. Como periodista nosotros debemos mantener siempre la ética. De verdad que eso... Pero a veces da lástima con el comportamiento de mucha gente en los canales de televisión. Sobre todo después de toda esa... Por ejemplo, aquí cuando el intento de golpe contra el presidente Chávez, el que no se dio cuenta, pero hay una manipulación, una mala intención de muchos periodistas, no los periodistas, pues a la larga uno también es un simple obrero, un simple empleado, no lo mandan, pero si no va a aceptar que te manden y tú vas a hacer lo que te manden, tú no eres tú mismo. No estamos bien. Y entonces ahí se vieron ahí se empezaron muchas cosas. A ver las costuras, como llaman. Como en el 2013 también pasó igual, en el 2015 y en el 2017 con las guarimbas. A partir del 2011. No, a partir desde que llegó el presidente Chávez empezaron a conspirar y todo esto y pa. Y entonces uno empezó a ver periodismo. Entonces el periodismo que uno venía viendo antes, que era un periodismo complaciente, y entonces inclusive el día del periodista ese era regalo para todo el mundo. Sí, ¿no? Y yo fiesta y whisky sí. Y pasa el pasapalos, ¿sabes? No sé si era comprándolo o agasajándolo. Pero sí se veía raro. Sí, ¿verdad? De repente uno se hacía el tonto y aprovechaba el whiskycito y también la carnita y hasta los regalos, ¿no? Pero eso es lo que se vivía en diferencia. Pero ya cuando empezó el presidente Chávez, de verdad que se supo quién era. Sí, se descubrieron muchas cosas. Se descubrieron muchas caras Exacto.
que estaban como De hecho, solapadas. a RCTV le quitan la concesión, no porque ella haya sido golpista, ni mucho menos, sino porque se le venció. Se le venció la Y concesión. entonces, Pues. y ahí Y se ya. generó otra matriz de Otra opinión, matriz de de opinión. que este gobierno era opresor, está en contra de la libertad de expresión, pero nunca se entendió o nadie quiso entender que esa es una concesión, es un permiso que se le otorgan a los medios radioeléctricos y también Claro. de televisión. ¿Ves? Sí, todos los medios Entonces cada vez que realmente. pasaban esas cosas yo me daba cuenta y me enamoraba más del Y periodismo. uno se enamora porque todos Sí. los medios cambiaron, ¿no? Sí, Y todo el mundo cambió entonces la resulta línea. que hubo una estampida, sacaron a todas las personas, incluso a la gente de los artistas, y entonces no Sí, todo el mundo resuelve. salió a ruedo. La cosa era la manipulación era tan grande que yo recuerdo así como si tuviera las 12 de la noche. De cualquier día, en aquel tiempo, cuando hubo la cuestión contra el presidente Chávez, Globovisión y Venevisión, cuando iban a tocar el himno nacional, tenían prácticamente las mismas escenas. Y cuando la estrofa del himno dice, sigamos el ejemplo de Caracas Dios, enfocaban la plaza de Altamira. Ponían el Ávila, ponían a Simón Bolívar, Pero la Plaza enfocaban, Bolívar, los yo lo vi niños. muchísimas Pero veces. cuando iba, sigamos el ejemplo que Caracas dio, ponían la Plaza Altamira. No sé. Y el presidente Chávez fue tan inteligente, tan en ese momento que eso. Y tan dócil, pues también hubiese Pero puesto es más que, carácter. es que el presidente los dejó allí, pues. Claro. Los Él dejó decía allí. que se cosan en su propia salsa. Ajá, eso Y decía. el pueblo se dio cuenta ahí quién era quién. ¿Quién era quién? ¿Quién era quién? Conversamos sobre tu parte como periodista. Vamos a hablar cuando eras niño. Eras dócil. Esa es la parte que más eras- me gusta a mí de mi vida. Eras un niño respetuoso, eras un niño que hacías caso cuando no te decían, haga caso, o eras un niño rebelde. Cuéntame el Batatín pequeñito. Bueno, a mí me gusta. Yo escribí una poesía sobre esas cuestiones. Hay una canción que se llaman Esos locos bajitos, de Joan Manuel Serrat. Entonces, encanta, yo me hermano. parezco mucho a esa canción, porque a mí nunca me gustó estar encerrado, ni que me estuvieran obligando a hacer las cosas que no quería hacer. Y realmente, yo no sé si era rebelde o yo creía mucho en la libertad infantil. Antes no había la logna, ¿no? Ni tanta protección. No. Y yo cada vez que me cumplía, yo cada vez que me portaba mal, entre comillas, a mí me daban lo mío. Y yo estaba consciente de eso. Y entonces... Cuando y- dices te daban lo tuyo que Bueno, cuando usted se porta mal, a uno le dan lo de uno, le dan un coquito, un correazo, un cholazo, o lo que haya cerca por ahí, a uno se lo lanzaba. Y a mí me lo lanzaban. No puedo decir que era un maltrato porque yo mismo me lo buscaba, ¿no? Si yo no hacía nada en un día, eso era pura felicidad. 3 comiditas, sí te gustaba la calle, te gustaba estar en la calle, Sí, callejero eras sí, tú sí. entonces. No, pero callejero muy Pero entendido. callejero en el buen sentido. Sí, en el buen sentido. Ajá. Por ejemplo, yo me la pasé cerca de la casa, pero en la calle. Buscando, jugando con los perros. Teníamos una casa con perros y gatos. ¿Y te gustan los animales? Siempre me han gustado los animales. Más me gusta también el pollo y el cochino frito. No, pues los animales todos me gustan. Entonces, y me la pasaba en la calle en una mate mango que pareciera que todo el tiempo era mayo, pues siempre estaba cargada la mata, siempre. Sí. Yo siempre recuerdo eso cuando yo pensé, ¿esta mata qué tiene? Pero tenías algo específico con qué jugar o No, o bueno, no, mí, era montarte yo- en el niño los Jesús, árboles yo y nunca vi al niño Jesús. no te trajo niños. No, él no sabía dónde yo vivía. ¿Ven? Y entonces a veces los Reyes Magos pasaban por ahí cerca. Agarro aquí. Pero el niño Jesús no sabía dónde estaba yo. Ah, ¿Ve? ya. Pues ustedes cuando iban a comprar los libros sí se acordaba, pero todavía a mí no me gustaban los libros. Una vez yo cumplí año y como que fue, el esposo de mi hermana, debe tener como 70, o como 80 años de tener. Un día estaba cumpliendo años y él hizo un trabajo, él es pintor y latonero, que pintan carros y todas esas cosas. Y le hizo unos trabajos a un maestro, y el maestro le regaló unos cuentos. Bueno, me los trajo a mí para que yo, como regalo de cumpleaños, y no me gustó. ¿Ve? Y después con la larga me gustó el periodismo y me gustó la poesía. Esas son 2 contracciones. Yo no sé qué hice, yo lamento no saber dónde están esos, eran 3 folleticos
de cuentos infantiles. Yo no sé si era tío tigre, tío No conejo, sería no sé. tricolor. No sé, pero eran gruesos, eran muy... Y yo no sabía leer tampoco, yo aprendí a leer tarde ya medio bejucón, 10, 11 años. Pero, yo ¿Ah? leí en tu síntesis que tú repetiste 3 veces. Sí, yo repetía. 3 veces primer grado. Sí, me gustaba el salón, entonces yo repetía No, porque yo no le hacía caso tampoco al maestro, porque el chile era medio contemple, ¿no? Ajá. Y entonces a mí nunca me gustó que me impusieran las cosas. Y nunca te gustó, o sea, no te llamaba la atención leer, No, después sí, cuando aprendí a leer, eso fue una loquera. De primer grado a tercero y de tercer grado a cuarto y de cuarto a sexto de una vez. Sí, ¿verdad? Nadie te agarró. Si pues, no, en nadie verdad, sí. Después empecé a avanzaste escribir y todo aquello. avanzaste. Toda la diversión que tuve y los 3 años esos perdidos, los recuperé. Después, en 2 años recuperé todo eso. ¿Y quién te reprendía? ¿Tu Mi mamá hermano, mi o tus papá, hermanos? los ¿Tenías vecinos. hermanos Sí, mayores? Tú eras el pequeño, el sí, maraco. yo soy el maraco. Y entonces hasta los vecinos iban y me echaban la leña. Mira, yo vi a fulano allá montado en la mate mango. Y yo vi a fulano con los perros allá. Yo cuando veía un perro por ahí me lo llevaba para allá. Nosotros teníamos una especie como una casita. Y ahí metíamos los perros. Y entonces cada quien se llevaba, por decir una mala palabra, robaba en la casa, comía, cosía. Y se lo dábamos a los perros. Y entonces, pues no, eso para mí también me costaba un castigo. Bueno, cuando hacían, por decir, espaguete con carne molida, bien sabrosito. Cuando eso estaba listo, antes que llamaran a la gente a comer, yo agarraba una parte, y dele para la calle para allá hacer a los perritos. ¿Y hubo algún acontecimiento, algo que te marcó como cuando eras niño, que te afectó? Bueno, con respecto a los animales, sí. Había un señor que se llamaba, a ver si me acuerdo, José. A él le decían chévere, era motorizado. Y teníamos una perrita llamada Laika. Laika era un programa de televisión que pasaban no sé en qué canal era, no sé si era el 8 o era el 4. O el 4. Era un elefante, ¿no? Que hacía caso y todo esto. Entonces la perrita apareció y nosotros le pusimos Laika. Y éramos 4 o 5, creo que éramos 4. Y la perra era de los 4. Entonces al amigo este que le estoy contando, que se llama Cheo, él la agarró y la aventó. Alto, la lanzó como si fuera cual pelota. Y la perrita murió reventada. Eso me marcó a mí, de hecho me acuerdo clarito, como si hubiese sido ayer. Y el paso del tiempo, esa persona casi falleció igual, porque chocó con la moto. Caramba. ¿Ves? Y entonces a mí nunca se me olvida eso. Claro, ¿ves? esos son... Nosotros enterramos a la perrita. No le rezamos porque yo no sabía rezar en aquel entonces. Hice la confirmación ahí engañando al cura también. ¿Y eres católico? Bueno, creo que sí. ¿Sí? ¿Crees en Dios? Creo en Dios, pero eso es católico. De ir para la iglesia todos los días, no. No. Pero trato de hacer el bien todo lo posible, pero el mal no me gusta hacerlo. Ni pienso en mal. ¿Ves? Y cuando no puedo hacer bien, me retiro de buena fe, tratando de ayudar al que lo necesite. Eso sí. Pero el mal nunca... Aunque tú me hagas mal, yo no busco de vengarme. Aunque a veces provoca. ¿Ves? Hay veces que Pero también depende de lo que le hagan a uno. Entonces me da, Diosito, ayúdame en esto. ¿Ves? Patatín, y como periodista y ejerciendo tu profesión, ¿qué te impactó? ¿Qué te movió el piso? ¿Qué acontecimiento te afectó? Bueno, yo no ejercía cuando el Caracazo, pero sí el del 4 de febrero, sí. Estaba ya metido en el mundo de la comunicación. Pero así que me impactó, me gustó mucho, me asusté y pensé que iba a ir preso. Tengo una anécdota que nunca se me olvida a mí. Me mandaron para la calle porque había una página que daba una página. Entonces había una página que compraba un establecimiento. ¿Dónde trabajabas? En el Universal. Bueno, Beco tenía una página en el Universal. Entonces a veces la quitaban, la ponían, la media página y todo eso. Y había que tener material en nevera, material ahí de reserva, uno le dice de nevera. Entonces me mandan a mí, me dice el jefe de información, Omar Pérez, para descanso. Cuando yo aprendí mucho. Dice,
chico, este man a la calle me trae un reportaje y una vaina y buena, tú sabes, me dice él, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, vamos a ver qué conseguimos. Y empezamos a dar vuelta para allá, para allí, para acá, y nada. Y estaban arreglando las aceras de la avenida Urdaneta. Y entonces vamos a hacer un trabajito de las aceras. Hicimos la gente brincando con la incomodidad de las aceras, esto y aquello. Y yo decía, esto no va a hacer, esto no va a dar para ir en una página. Ay, bueno, yo me la invento, que me pongo creativo, poético, me pongo a describir cómo la gente cruza la calle y cuál es el estorbo y todo esto. Y seguimos. Y entonces yo le digo a Ennio Perdomo, era mi fotógrafo. Yo no sé si tú lo conociste, pero tengo entendido que tú hiciste pasantía en el... Sí, era uno de los que me tomaba fotos. El loco Perdomo, lo decían a él. Yo también lo tengo en Santa Gloria. Y me voy con él. Y cuando vamos para la central, no sabemos a qué era. Yo creo que también era para adelantar un poco el trabajo ese de los universitarios en el Universal. Ahorita creo que, me imagino que es eso. Y vemos unos camiones que están echando, un camión que está echando escombros, más allá del puente ese por la entrada de Tamanaco. Ahí está la Plaza Venezuela propiamente dicha. Y entonces yo observo que entre los escombros hay muchas partes amarillas, así como los brocales de la acera. Y descubrimos que eran los escombros de las aceras que estaban en la avenida Urdaneta. Que lo estaban echando ahí. Entonces eso caía el río Guaire se trancaba y todo esto, y le sacamos fotos. Y entonces hicimos la denuncia. El titular más decía, creo que más así: la alcaldía de Claudio Fermín echa escombro en el Guaire, ¿no? Tal cual. Y agarré primera Universal. Había que pasarle a los veteranos de economía, de política, todas esas cuestiones. Y entonces yo saqué primera que yo agarré en mi vida. Y el siguiente día, eso fue un día martes, el miércoles yo llego relajado allá tomé un cafecito, sí, y de repente me dice, mira, ya fue, está buscando una gente. A mí, ¿por qué? No, el problema ese que tienes tú con las aceras y eso. ¿Y quién me busca? Claudio Fermín. El mismo alcalde acudió al periódico para aclarar y pedir derecho a réplica. Y derecho a réplica. Y entonces, no, porque yo no hice nada, yo no dije la verdad, sí, pues tú dijiste que eran de allá. Y él quiere comprobar contigo si realmente es eso. Entonces resulta ser que entra él, entonces yo busco unas pilas, yo tenía miedo si estaban cargadas o no estaban cargadas, porque yo escribía mucho a mano, en policía uno escribe en libreta y eso, pero como son declaraciones de personalidades, es mejor grabarla para tener sustento ahí, claro, y transcribir expresamente lo que la gente dice. Bueno, el tipo dice, bueno, que ciertamente sí eran de allá, pero que eso se estaba haciendo con órdenes no expresas de la alcaldía, sino que los camiones eran, lo interesante es que los camiones que transportaban el material eran del bloque de armas, ¿ves? Que es el periódico del 2001, el Meridiano, y todo esto. Entonces había un chanchullo ahí, bloque de armas, hacían la empresa de periódico, y también tenían transporte de valores y botaban escombros y toda esta cuestión. Bueno, y ahí se descubrió toda una maraña de cosas, pero yo me asusté ese día y eso me marcó, pues. Y entonces me gané el respeto de muchos compañeros allá. Caramba, tú tienes temple para investigar. Pero es que no fue una investigación, fue algo así, fue algo sorpresivo, fortuito, pues. Fortuito. Que fuimos a completar las encuestas y nos conseguimos la mesa está servida. Imagínate. ¿Y qué haces ahorita? ¿Dónde trabajas ahorita? Trabajo en lo mismo, en el periodismo. En la mañana... No, es que tu pasión es el periodismo, habíamos dicho. En la mañana hago unas horas en el diario Vea, cerca de los bomberos. Ahí. ¿Qué cubres allí? Ahí hago, más que todo, seguridad, organismos de seguridad, todas las políticas de seguridad. Hago comunidad, hago también todo lo relacionado a ciencia y salud. Y una o que otra notas internacionales. Y después de ahí me voy al Ministerio de Educación para cumplir mis labores en Radio Educativa de Venezuela. Y aquí estamos. Y seguimos. Y seguimos. Ahora, siguiendo con el periodismo, Batatín, han surgido muchos personajes, los influencers,
los community manager. Esos son periodistas, podríamos decir que son comunicadores sociales. Ahí yo me acuerdo nuevamente del presidente Chávez, que empezó a hablar de la descolonización, descolonizarnos. Descolonizar. Y entonces todavía decimos estatique, ¿ves? Y decimos capture. Capture. Y decimos vouch. Claro, porque fíjate, mientras no nos quitemos, yo voy a decirlo mala costumbre, pero eso es dominación mental, o ya que uno tampoco está interesado en decirlo. Pero hasta que no nos quitemos eso ahí, yo no entiendo que hace una influencia, porque antes en el periodismo antes no habían influencia y la cuestión influían. Porque eso de influencia es de influir, ¿no? Influir, claro. Entonces, que ellos influir en las personas, Ajá. influir en... Entonces ellos hacen que tus cuentas en Twitter, en TikTok, en Facebook se incrementen, hace que lo que tú dices, que lo que tú digas lo crea mucha gente, genera matriz y opinión. Y el otro caballerito es de Community Community Manager. Manager. Eso Ese es maestro de... pero pareciera community, suena comunidad y Claro. parece que es comunicación o comunicación. Yo realmente ahí sí estoy medio perdido, como jefe de comunicación. sí, y entonces yo no creo que esa gente utilizarán las herramientas del periodismo, pero para mí no son periodistas. Yo creo que el periodista, el que yo conocí es el que pateaba calle, el que tenía 3 y 4 pautas en un día, tenía que salir de aquí corriendo para allá, tuviera carro o no tuviera carro. Muchas veces también conseguía hasta la fotografía presta. Mándame una fotografía, la puedo mandar a buscar con el motorizado. Esas anécdotas. El que tenía amigos en cada medio. No, es que sí, eso era así, porque tú decías, yo mañana voy a llegar tarde a la pauta, tú me cubres. Entonces Sí. yo voy para la rueda de prensa de fulano, yo te doy los datos y tú me los das de aquí. Ahí uno se intercambiaba. Claro, y los que trabajábamos Claro. en impreso, también trabajábamos Porque en radio. la competencia eran los nombres de los periódicos, no los periodistas, ¿ves? A menos que tú tuvieras un tubazo, porque el tubazo yo tenía entendido que tú investigaras algo, pero porque tú lo dijeras primero que yo, porque yo llegué tarde a la rueda de prensa, entonces no es tubazo, ¿no? Yo estaba en una universidad que también me impactó, me gustó, y también casi que me meto en un lío. Venía un presidente color de Melo, de Brasil. Sí, Brasileño. sí, brasilero. Ajá. Entonces a mí me mandan para Maiquetía, por ir para Rampa 4, no para recibirlo, sino para que iba a decir el señor este. Y me voy con Genio Perdón. Ese era mi amuleto. Y yo era amuleto de él. Nosotros cada vez que salíamos juntos agarrábamos primera. Él su foto y yo el texto. Entonces llega el caballero y nos pegamos atrás, pues el tipo no quiso, el expresidente no quiso hablar ahí, bueno, el calor, todo eso. Y los demás periodistas se van. No, este no habla nada. Y yo me voy para el Macuto Sheraton, estaba full equipado, muy bonito. Parece que lo están recuperando, creo yo. Sí. Y cuando él se va a montar en el ascensor, yo también me monto en el ascensor. Para agarrarnos, porque yo estaba pichoncito y ¿no? De repente con esto agarramos primero y esto, aquello y tal. Pero no había yo no tenía mucha esperanza de que él me declarara. Y si me declarara iba a tener problemas porque yo no hablo portugués. Pero de a poquitico, escuchándolo lento, uno no entiende. Como dicen los que no hablan inglés. Y nos quedamos trancados en el ascensor. ¡Ah, caramba! Un expresidente. Tremenda oportunidad. Ajá. Y entonces duramos como 7, 8 minutos conversando. Atrapados. No, él no hablaba conmigo ni mucho menos, pero ellos conversaban. Y entonces después de eso, él me dio unas palabras. Como habló conmigo con 3, 4 minutos, su visita, el objetivo, el acercamiento con las autoridades venezolanas, esa cuestión protocolar. Y fuimos los únicos que lo agarramos a él. Y entonces creo que ¿sabes? Uno pone unas declaraciones cortas, pero fuiste el único medio. Entonces uno pone un título para quedar bien y el jefe de redacción o el jefe de información lo cambia, ¿no? Y si lo cambia mucho, el derecho de uno es que le quiten el nombre. Claro. Yo estaba claro en eso. Y le pusieron atrapado expresidente. Qué bueno. Atrapado expresidente de Brasil en La Guaira. Así. Pareciera que estuviera preso, claro, ¿verdad? Pues atrapado. Ajá. Y parece que estuviera atrapado, que lo hubiesen agarrado otra gente por ahí,
o atrapado en una casa. secuestrado, Ajá. una cosa de Y esa. entonces era que nos quedamos encerrados en el... Pero fue un Era título que te atrapó. Sí. Te atrapó porque Sí. tú lees eso y enseguida vienes a leer el texto. Ay, también me fue muy bien con ese cuento. Claro, claro. También me alegra que fui una vez a unos barrios y gracias a unos trabajos que hicimos, una secuencia de trabajo, una serie, la gente le hicieron caso y le hicieron unas casas y le pusieron agua y acomodaron una escuela, claro. y eso también llena de satisfacción a uno. Uno lo Y después iba satisface, para allá a claro. tomar sancochito gratis. Bueno, Batatín, gracias por aceptar estar en este programa Protagonistas. Bueno, gracias a usted por invitarme en este día del En periodista. este Día del Periodista, así es. Bueno, con Carlos Batatín, periodista, con 30 años en la profesión. Aspiro a llegar Aspiro a a los llegar a 80, los 80. de experiencia y 20 más de vida. Ok. Despedimos protagonistas de hoy. No sé antes invitarlos a un próximo protagonista aquí en Radio Educativa de Venezuela. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Twitter, RE Venezuela 1, por Facebook y por el canal de YouTube de Radio Educativa de Venezuela. Hasta una próxima oportunidad. Radio Educativa de Venezuela presentó Protagonistas. El lado humano de nuestro invitado detrás del micrófono.